Muy bien, mis hermanos, hemos estado, bienvenidos cada uno de ustedes, bienvenida Lulu, Mónica, Pablito, Carmencita, y hemos estado los martes aprendiendo acerca de los ladrones de la bendición. Y hay un ladrón que pues es uno de los más comunes, pero no por ser uno de los más comunes y de los más usuales, de los que más atacan a los hijos de Dios, pues no por eso deja de ser importante estudiarlo y no porque es común es fácil de vencer. Y estoy hablando del ladrón del miedo, del temor, ¿verdad? Hay un temor en la palabra de Dios que habla acerca del temor de Dios, que es un temor positivo, como un respeto, ¿verdad? Como una honra a la autoridad de Dios y a su poder. Pero esto es muy distinto al ladrón del miedo o del temor. Y yo quiero leerles una definición de lo que es el miedo. El miedo dice que es la sensación de angustia provocada por la presencia de un peligro real o imaginario. Y otra definición es el sentimiento de desconfianza que impulsa a creer que ocurrirá un hecho contrario a lo que se desea. Me gusta mucho la primera definición, sensación de angustia provocada por la presencia de un peligro real o imaginario. Entonces nos damos cuenta nosotros que el miedo de entrada pues es una cosa negativa, ¿verdad? Psicológicamente está comprobado que el miedo paraliza, que el miedo provoca en las personas sensaciones que pueden llegar a dominar la mente y por lo tanto también el cuerpo. Acuérdense ustedes que nuestro cuerpo, nuestra manera real de vivir está controlada por nuestra mente. Y si nuestra mente es controlada por el miedo, básicamente el miedo está controlando todo nuestro ser. Entonces es algo bien importante saber que este ladrón de bendición podría parecer o confundirse, por ejemplo, con la responsabilidad. Una persona puede decir que por la responsabilidad, por lo muy responsable que es, mejor no hizo alguna cosa porque tuvo miedo de que pudiera pasar algo malo. Toda esa lucha, lo que según la definición un pensamiento que está en la mente, ¿verdad? O sea, el miedo es algo bastante mental. Por supuesto, hay miedos reales, ¿verdad? Si yo me paro frente a una autopista que tiene 10 carriles de automóviles corriendo a 120 kilómetros por hora, pues obviamente me va a dar miedo si me dicen que me pase corriendo, me atraviese esa carretera. Esos son los miedos normales, ¿verdad? Es que si estoy en un puente de 400 metros y me asomo a la barandilla del puente y veo hacia el abismo, pues obviamente voy a sentir miedo. Hay un miedo positivo que es ese, ¿verdad? Que es el miedo que nos libra de las cosas que nos van a quitar la vida, ¿verdad? O sea, el miedo podría decirse que es un instinto humano que lo que hace es librarnos de la muerte, velar por nuestra supervivencia. Pero cuando ya se trata de miedos creados, de miedos mentales, muchas veces son miedos que no nos traen ninguna buena consecuencia. Y yo tengo una escritura que me vino a la mente, que es la parábola de los talentos, ¿verdad? Ahí esa es una bonita forma de verlo. Esta parábola está en Mateo capítulo, vamos a ver, 25, y vamos a leer en el versículo 14. No se los voy a poner ahora en pantalla, pero sí se los voy a leer audiblemente. Dice Mateo 25, 14, dice, porque el reino de los cielos es semejante a un hombre que yéndose lejos, llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. A uno dio 5 talentos y a otro dio 2 y a otro 1, a cada uno conforme a su capacidad, y luego se fue lejos. Y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. Asimismo, el que había recibido 2 ganó también otros 2, pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Versículo 19 dice, después de mucho tiempo vino el señor de aquellos
siervos y arregló cuentas con ellos. Versículo 20, llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos diciendo, Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. Y su señor le dijo, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Versículo 22, llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo, Señor, 2 talentos me entregaste, y aquí tienes, he ganado otros 2 talentos sobre ellos. Su señor le dijo, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Versículo 24, pero llegando también el que había recibido un talento, dijo, Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Por lo cual tuve miedo. Ahí está la palabra que estamos estudiando hoy, el ladrón de la bendición que estamos estudiando hoy, por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Respondiendo el Señor le dijo, siervo malo y negligente, sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí. Por tanto, debías haber dado mi dinero a los banqueros. Y al venir yo hubiera recibido lo que es mío, con los intereses. Quitadle pues el talento. Talento era una moneda, ¿verdad? Era una moneda que tenía un buen valor. Y dadlo al que tiene 10 talentos. Porque al que tiene le será dado y tendrá más. Y al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Y al siervo inútil, echadle en las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. Esto me habla a mí de que muchas personas se van a perder lamentablemente debido al miedo. Hay muchas personas que tienen miedo de creer en Dios. Imagínese usted qué paradójico, ¿verdad? Hay personas que tienen miedo a confrontarse con Dios, a tener un Señor, a tener un Dios, a tener a quien rendirle cuentas. Porque como no lo conocen en persona, no lo han visto, es algo desconocido, entonces le tienen miedo. Miedo a lo desconocido se le podría llamar a eso, ¿verdad? Y por eso no se atreven a acercarse a Dios, no se atreven a meterse a una búsqueda genuina y seria de Dios. ¿Sabe usted que mucha de la gente que está allá afuera, que no está buscando a Dios, es porque le tiene miedo a Dios que no se acerca? Y lo disfraza de muchas cosas, ¿verdad? Lo disfraza de estoy ocupado, lo disfraza de no, yo no creo, esos son engaños, esas son sectas, los religiosos se aprovechan de la fe incauta de la gente. O sea, le ponen un millón de excusas, pero en el fondo hay un miedo a afrontarse a Dios. Este hombre de esta parábola dijo, yo supe que tú eres un señor muy exigente, que cosechabas aún donde no sembrabas, entonces tuve miedo. Básicamente, el miedo se puede convertir en la perfecta excusa para quedarle mal a Dios. El miedo puede ser como, aquí aparece en esta parábola como una persona muy responsable, ¿verdad? Eh, tuve miedo de perder lo que era tuyo, tuve miedo y lo enterré. ¿Quién había dado el talento? Pues el Señor lo había dado. ¿Quién es el que nos da nuestra vida, nuestras capacidades para estar en esta tierra y para poder hacer cosas? ¿Quién nos dio la mente? ¿Quién nos dio la inteligencia? ¿Quién nos dio la virtud de poder tener iniciativas en esta vida? Pues es un regalo de Dios. Tú tienes una capacidad de hacer cosas. Tú tienes una capacidad de razonar, de planificar, de ejecutar, de realizar miles de cosas, proyectos. Pero si el miedo te paraliza, si vienen pensamientos de miedo y si me pasa tal cosa mala y si me meto en este proyecto y fracaso y si me comprometo y después salgo perdiendo, entonces mejor no me meto. Alguien decía por ahí, muchas veces he oído a predicadores que dicen que los mejores, hay muchos buenos proyectos, muchas buenas ideas, ideas geniales que están enterradas en el cementerio, de gente que tuvo miedo y que nunca se atrevió a hacer nada por causa del miedo. El miedo paraliza, el miedo detiene, el miedo básicamente mata las iniciativas. El miedo nos hace encerrarnos, el miedo nos hace enclaustrarnos en 4 paredes. El miedo, imagínense ustedes cómo se utilizó el miedo
en esta época de la pandemia, que sí es cierto, sí era una pandemia real y pues no sabemos si provocada o natural, pero el miedo hizo más daño a la gente que lo que la misma pandemia. Era más una pandemia de miedo que una pandemia de un virus. ¿Por qué? Porque está comprobado científicamente que cuando una persona deja que el temor domine su vida, esa persona tiene un nivel de estrés más alto, y al haber un nivel de estrés más alto a causa del miedo, se bajan las defensas corporales. Y cuando se bajan las defensas corporales, cualquier bacteria, cualquier virus ataca al cuerpo y la persona se enferma con facilidad y muere. O sea que hay gente que literalmente se muere de miedo, ¿verdad? Tenemos incluso esas expresiones en nuestra boca, ¿verdad? Decimos, es que me muero el miedo cuando miro tal cosa. Lo que estamos confesando es algo real. El miedo mata, el miedo paraliza, el miedo enferma, el miedo estresa, el miedo baja las defensas. Entonces la pregunta del millón es, ¿te beneficia en algo el miedo? ¿Le has sacado buen provecho al miedo? ¿Es el miedo un buen socio para tu vida? ¿Deberías tú abrazar el miedo para tu vida todos los días, sentir miedo por algo? ¿O deberías de caminar templado, eh, creyendo, teniendo fe en Dios? Yo quiero leerles algunas escrituras que tengo acá, que hablan acerca de lo que hablan acerca de las cosas que pueden venir a ayudarnos. Isaías 41:10 dice, así que no temas, Isaías 41:10 dice, así que no temas porque yo estoy contigo, no te angusties porque yo soy tu Dios, te fortaleceré y te ayudaré, te sostendré con mi diestra victoriosa. A veces perdemos nosotros el enfoque de quién es nuestro Dios. Pensamos, humanizamos a Dios y pensamos que tiene las mismas capacidades que las nuestras o lo que es peor, como no lo vemos, pensamos que no puede hacer nada por nosotros. Algunos piensan que Dios está muy ocupado o algunos se sienten tan culpables y pecadores que dicen, yo no creo que Dios haga algo por mí porque no me lo merezco. No sé, hay mil formas de desacreditar el poder de Dios y de sentir más miedo que fe. Siempre lo he dicho, lo repito una y otra vez, el miedo es el hermano gemelo de la fe, pero es un hermano gemelo negativo, y te lo voy a demostrar. Las personas que se manejan por el miedo lo que tienen es una fe negativa, porque ni siquiera saben ni tienen la certeza de que va a pasar algo malo, pero dice, es que tengo un mal presentimiento, es que siento como que las cosas no están bien. Entonces empieza a generar por sus pensamientos y sus temores, empieza a generar una convicción adentro, porque dice la palabra de Dios, es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Ahora ponlo en negativo. Es pues el miedo, la certeza de lo malo que se espera y la convicción de lo malo que no se ve. O sea, entonces, ¿qué es? Estás creando una fe hacia lo malo, hacia una catástrofe, hacia una muerte, hacia una pérdida de negocio, hacia una pérdida de una amistad. O sea, hay una fe de que va a pasar algo malo. Entonces, como dijo Jesús, ¿verdad? Conforme tu fe te va a ser hecho. En la palabra de Dios dice también en alguna parte, al impío le viene lo que teme. ¿Por qué? Porque el impío no ha aprendido, no se ha entrenado a tener certeza y convicción de que Dios va a hacer algo bueno por él, porque no tiene a Dios. Entonces, ¿qué tiene? Solo los elementos de la naturaleza, la gente que lo rodea, las circunstancias, está a la deriva, está sin Dios. Entonces, lo que el impío teme, eso es lo que viene, porque es la fe que él tiene. ¿Tienes fe de que algo malo te va a pasar? Pues conforme a tu fe te va a ser hecho. Esta es la oportunidad para que tú empieces a cambiar aquí en tu mente y en tu corazón la forma de pensar. El Señor te dice, así que no temas porque yo estoy contigo. Miren, es que esto es clave para que una persona no padezca de el azote del miedo, para que no caiga bajo las garras de ese enemigo, de ese ladrón de bendición llamado miedo, pues tiene que tener algo a que aferrarse. Y ese algo, ese alguien, es Dios, es Jesucristo. Él es el compañero fiel que nos promete estar con nosotros y librarnos. Dice, así que no temas porque yo estoy contigo. No te angusties, porque yo soy tu Dios, te fortaleceré,
te ayudaré, te sostendré con mi diestra victoriosa. La pregunta es, ¿cuántas batallas ha perdido Dios? ¿Cuántas veces el enemigo le ha ganado a Dios y lo ha derrotado? Ni una sola vez. Él es el ganador de batallas, Él es el hacedor de prodigios, Él es el victorioso. Nosotros tenemos a un Dios victorioso, al único y verdadero. Todos los que se levanten en contra nuestra, en contra de Él, están condenados al fracaso. Yo quiero leerte otra escritura muy bonita, está en en Salmo capítulo 56, versículo 3. Salmo 56, 3. Dice, cuando siento miedo, pongo en ti mi confianza. Aquí el salmista nos da una clave importante para que nosotros entendamos que no estamos impermeables al miedo. Yo no te estoy diciendo esta tarde o esta noche que tú no vas a sentir miedo nunca. No, es que es parte de nuestra naturaleza, es parte de la lucha que tenemos. Es como que te dijera no vas a sentir hambre nunca. Pues claro, cada 3 veces al día sientes hambre, yo también. Y qué rico es comer. Pero cuando sentimos miedo, ¿cuál es el alivio? ¿Cómo podemos quitarnos nosotros ese sentimiento tan feo? Entonces el salmista nos da la respuesta, dice, cuando siento miedo, pongo en ti mi confianza. Y está el antídoto contra el miedo. Te ataca el miedo, toca la puerta de tu corazón, toca la puerta de tu mente. Hay alguna circunstancia que te trae miedo inmediatamente. Entonces tú lo que tienes que hacer es poner en Dios tu confianza. Hablaba con alguna persona por ahí en estos días y me decía que tenía unas circunstancias contrarias en su trabajo, unas circunstancias difíciles y obviamente pues venía un temor, ¿verdad? De su seguridad en su trabajo, de si va a seguir, si no será que lo quieren despedir y entonces todos los gastos que tiene, ya no va a estar el ingreso, entonces había un miedo, ¿verdad? Hay un miedo interno de perder la seguridad de sus ingresos, de perder la seguridad de tener un trabajo. Ahí hay que hacer como hacía David, poner en Dios la confianza, no ponerla en mí mismo, no ponerla en mi trabajo, no ponerla en mi jefe, no ponerla en el cheque seguro que tengo, porque ustedes saben que en esta vida no hay nada seguro, pero lo único seguro que tenemos nosotros es que tenemos un Dios victorioso que nos dice que Él va a estar ahí siempre para nosotros. Veamos otra escritura maravillosa que todos conocemos, es muy popular, Josué capítulo 1, versículo 9, pero sigue funcionando porque es la palabra de Dios, ¿verdad? Dice los cielos y la tierra pasarán, pero mi palabra no pasará. Esta palabra está tan fresca como el primer día que se escribió. Dice, no se inquieten, dice Josué 1:9, perdón, dice, yo te lo he ordenado. Sé fuerte y valiente, no tengas miedo ni te desanimes, porque el Señor tu Dios te acompañará donde quiera que vayas. Tiene totalmente que ver con la escritura anterior de David, ¿verdad? ¿Cómo puedo yo poner mi confianza en el Señor si no creo que Él está conmigo? Incluso la escritura anterior, que Él siempre promete estar con nosotros, el victorioso. Y lo que más me llama la atención es que no nos está dando aquí nada más un consuelo, ¿verdad? Un consuelo al asustado. No está haciendo eso. Está formando a una persona fuerte. Yo te lo he ordenado, dice acá. Sé fuerte y valiente. Miren cómo Dios nos entrena contra el miedo. ¿Acaso no sabe Dios? ¿Acaso ignora Dios lo que siente un ser humano cuando tiene una circunstancia difícil? Claro que lo sabe. ¿Acaso no sintió Jesucristo cuando estaba en el Getsemaní temor? Porque él sabía que venía una angustia terrible a su vida, venía un sufrimiento, iba a ser clavado en una cruz. Y no solamente eso, se iba a confrontar contra las huestes de maldad, contra la misma muerte. Imagínense que a usted le dijeran, vas a tener una batalla espiritual contra la muerte y contra el Hades, vas a bajar al infierno, vas a tener que luchar. ¡Wow! Todas esas potestades de miedo que estaban rondando sobre Jesús, sobre su cabeza, sobre su mente, su corazón. Claro que lo sintió. Claro que Dios tiene una idea clara de lo que sentimos nosotros. Sabe que existen potestades que traen temor. Es la forma de operar del enemigo. Pero Él te ordena hoy, dice, yo te ordeno, sé fuerte y sé valiente. Otro antídoto contra el miedo es obedecer a Dios en esto. Él nos ordena que seamos fuertes y valientes. Él no quiere hijos cobardes y llenos de miedo. Él quiere hijos fuertes, entrenados
en vencer al miedo. Valientes, sabiendo que tienen un Dios. Dice, no tengas miedo ni te desanimes. Miren, el miedo trae desánimo. El miedo hace que el ánimo que se tenía para hacer algo se termine. ¿Cuántas cosas se han dejado de hacer a causa del miedo? Dice el Señor en esta escritura, porque el Señor tu Dios te acompañará donde quiera que vayas. Es la promesa por escrito de Dios, de que si tú confías en Él, que si tú eres valiente, si tú te esfuerzas, Él te va a respaldar acompañándote. Pero es importante que nosotros entendamos que si esto lo vivieron esos hombres, esos grandes hombres de Dios, no fue para que nosotros aplaudamos y digamos, wow, Josué, ese gran campeón, nunca voy a llegar a ser como él. No, te lo puso ahí porque sí se puede. Sí, claro que Dios quiere formar discípulos valientes, discípulos que superen el miedo. Otra escritura, Filipenses capítulo 4, versículos 6 al 7. Filipenses 4, 6 al 7 dice, no te inquietes por nada, más bien en toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. ¿Por qué dice que la paz de Dios cuidará sus corazones y sus pensamientos? Porque obviamente ahí es donde eres atacado. Ahí es donde somos atacados, en nuestros corazones y en nuestros pensamientos más íntimos. Ahí nos tiran las saetas de miedo, los temores, ¿verdad? Miedo a la muerte, miedo a la soledad, miedo a la escasez, miedo a la enfermedad, miedo a la desgracia. Esas son saetas que Satanás y sus demonios tiran hacia nuestra mente y hacia nuestro corazón. Pero Dios nos está dando acá el escudo de la fe. No te inquietes por nada, ¿verdad? En toda ocasión, con oración y ruego, presenta tus peticiones delante de Dios y dale gracias. Oración de acción de gracias y oración con peticiones. Qué importante es que un cristiano mantenga una vida de oración para echar fuera el miedo. ¿Cómo puedes tú tener una confianza plena en Dios todos los días de tu vida si no hablas con Él, si no estás recordándole a tu alma, como David que decía, alma mía, alaba al Señor y no te olvides de ninguno de sus beneficios? Seguramente lo estaba diciendo en una época oscura, en esas épocas en donde sentimos que nos deja solo nuestros amigos, la gente que está a nuestro alrededor no nos entiende, incluso nuestros propios parientes tal vez no nos entienden o no están con nosotros porque no pueden, y nos sentimos solos y ataca el miedo. Pero ahí es donde se manifiesta la palabra de Dios, cuando te dice, tengo una vida de oración, tengo una vida de ruegos delante del Señor y tengo una vida de acción de gracias. Cuando tú das acción de gracias, estás recordándole a tu alma, recordándole a tu mente todas aquellas cosas buenas que Dios ha hecho por ti. Ese mismo Dios que ha hecho las cosas buenas por ti anteriormente, ese mismo Dios es el que te va a sacar adelante de esta circunstancia que te está dando temor. Entonces el temor se neutraliza, el miedo se neutraliza con fe, y la fe se estimula a través de la oración a ese Dios del cual esperamos. Y los discípulos decían, ¿a quién iremos si solo tú tienes palabras de vida eterna? ¿A quién podemos ir? Yo te pregunto esta tarde, esta noche, ¿a quién puedes ir tú para quitarte los miedos de tu corazón? Hay una persona, se llama Jesucristo. Hay una persona, es el Padre Celestial, al cual tú le puedes pedir en el nombre de Jesús. Dice en la Biblia, cualquier cosa que ustedes pidan en el nombre de Jesús, sin dudarlo, Él va a responder. Entonces los temores se disipan. Isaías capítulo 41, versículo 13 dice, Isaías 41, 13 dice, porque yo soy el Señor, tu Dios, que sostiene tu mano derecha. Yo soy quien te dice, no temas, yo te ayudaré. Si hay una promesa escrita de Dios repetidas veces en la escritura, es la promesa de ayudarte, es la promesa de estar con nosotros, esa es la promesa de no dejarnos solos. Entonces, ¿qué neutraliza eso? El temor, el miedo. Porque si Dios está con nosotros, dice la Biblia, ¿quién contra nosotros? ¿Verdad que se le va a uno el miedo cuando uno piensa que hay un gigante maravilloso llamado Dios que está cuidándolo a uno bajo la sombra de sus alas? ¿Por qué tenemos que dejar nosotros entonces, como hijos de Dios, que el enemigo a nosotros nos paralice, nos quite nuestra paz, nos enferme, nos estrese,
a causa del miedo. Quizás alguna persona te lanzó a ti. Mira, el enemigo puede utilizar a la gente más cercana a nuestra vida. Puede utilizar a gente incluso en la calle, puede utilizar a gente en tu trabajo que te lanzan saetas de miedo, ¿sí? Te lo voy a poner de esta forma. La misma televisión, los medios de comunicación venden miedo. Míralo con claridad. Mira, hay gente que le encanta estar viendo noticias, ¿verdad? Hay gente que le fascina estar. Yo miro noticias de vez en cuando, pero no mucho, porque ya sé cuál es la técnica que se utiliza, porque el miedo vende, ¿sí? Comprobado que el miedo vende y te lo puedo probar ahorita. Si tú pones un titular amarillista, un titular que causa miedo, ese día la audiencia de ese medio de comunicación se va a ir para arriba. ¿Por qué? Porque el miedo vende. Por ejemplo, si saliera un titular, hubiera salido un titular hoy en Twitter o en alguna plataforma social que dijera asteroide se estrellará contra la Tierra dentro de un mes, comprobado científicamente, y destruirá la mayor parte del planeta. ¿Ustedes creen que la audiencia de esas noticias hubiera sido baja, hubiera sido alta? Pues la mayoría hubiera estado leyendo esa noticia y esa noticia se multiplicaría de medio en medio, de periódico en periódico, de televisor en televisor, de estación en estación, de plataforma social en plataforma social. ¿Por qué? Porque el miedo vende, ¿sí? A la gente de alguna manera hasta paga por sentir miedo y les voy a decir por qué. Díganme ustedes si no son las películas de terror, de las películas más taquilleras que han habido en todos los tiempos. ¿Por qué? Porque la gente está viendo algo en donde siente miedo, ¿verdad? Ahí hay un personaje, un villano que persigue, un fantasma que aparece por cualquier parte y mata, y hay sangre y hay persecución. La gente paga por ver esas películas, porque de alguna manera nos atrae el miedo. Y esto les voy a decir una cosa, no es, esto es algo como natural en el ser humano, ¿verdad? O sea, de alguna manera estamos como ventilando nuestros miedos cuando buscamos una película de miedo, o queremos como que superarlos. Dice en Salmo capítulo 118, versículo 6, el Señor está conmigo y no tengo miedo. ¿Qué me puede hacer un simple mortal? Miren qué bonito razonamiento también en Salmo capítulo 118, versículo 6. El Señor está conmigo y no tengo miedo. ¿Qué me puede hacer un simple mortal? Ese es un buen razonamiento, saber que no tenemos que tenerle temor a las personas, sino que tenemos que tener confianza en que Dios está con nosotros. Te leo 3 versículos más. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 18 dice, sino que el amor perfecto echa fuera al temor. El que teme espera el castigo, así que no ha sido perfeccionado en el amor. Por eso es importante la relación de amistad con Dios. ¿Cómo puedo yo tener amistad con Dios si no lo busco? ¿Cómo puedo tener amistad con Dios si no lo acepto en mi corazón? ¿Cómo puedo tener amistad con Dios si no hablo con Él a través de la oración? ¿Cómo puedo tener amistad con Dios si no leo su palabra y la obedezco? ¿Cómo puedo tener amistad con Dios si no me hago parte del equipo de Él aquí en la tierra, que es la iglesia? Obviamente, si me mantengo lejos de Dios, voy a tener miedo. Pero si yo me acerco a Dios a través de todas estas oportunidades que Él me ha dado, yo voy a perfeccionar adentro de mí el amor de Dios. Me voy a sentir confiado. Eso es como aquel hijo que se lleva súper bien con su papá y el papá es el dueño de toda una mansión y de negocios, de empresas, de cuentas corrientes y de cuentas de ahorro. Y entonces, como tiene buena amistad con su papá, pues está contento y tranquilo de que su papá le suple todo. Pero si tiene enemistad ese hijo con ese papá poderoso, ¿cómo no va a tener miedo si sabe que del día a la mañana se puede quedar en la calle? Esa enemistad le aleja de la fuente de provisión. ¿Quieres estar tú pegado a la fuente de provisión de tranquilidad? Es decir, Dios, acércate a Él, quítate todo miedo de exterior y tenle temor a Dios, pero ese temor positivo, ese temor reverente, ese respeto y al mismo tiempo esa confianza de saber que estás bien con Él y de que nadie te puede tocar. Dice entonces Juan, dice algo maravilloso, ¿verdad? El amor perfecto echa fuera el temor, el miedo. El que teme espera el castigo. Así que ha sido perfeccionado en el amor. Perfecciona, hermano, el amor de Dios adentro de ti. ¿Cómo, hermano? ¿Cómo puedo hacer? Bien fácil.
Dicen, el mismo Juan dice, Dios es amor. Dios es amor, no dice Dios tiene amor. Mete en tu corazón a Dios. Abre las puertas de tu corazón al Señor. Deposita todos tus temores delante de Él y deja que Él te cubra, que Él sea tu Padre, que Él sea tu amigo. Y ese perfecto amor va a echar fuera el miedo, va a echar fuera el temor que ha estado asolando tu corazón. Y primera Pedro 5:7 tiene que ver también con esto. Primera carta de Pedro a Pedro, pero en primera carta de Pedro, capítulo 5, versículo 7, dice: depositen en Él, o sea, en Dios, toda ansiedad, porque Él cuida de ustedes. Claro que Dios cuida de nosotros, claro que Dios no se ha olvidado de ti, claro que Dios tiene tiempo para ti y para mí. Solamente está esperando que tú tengas la fe en depositar tu ansiedad, echarla delante de Él, hacer una oración y dejar que Él haga la obra en tu vida. Dice en 2 Timoteo 1:7, y con esto termino esta enseñanza acerca del ladrón de bendición llamado miedo, ¿verdad? ¿Cómo neutralizarlo? ¿Cómo echarlo fuera? ¿Cómo evitar que domine nuestra vida? 2 Timoteo capítulo 1, versículo 7 dice: pues Dios no nos ha dado un espíritu de timidez. En otra versión dice cobardía. Dice, no nos ha dado Dios espíritu de timidez, sino de poder, de amor y de dominio propio. Recuerda que ese espíritu de miedo o de timidez que puede haber en nosotros, que nos paraliza, ya ha sido neutralizado por Dios, que nos ha dado un espíritu. Ahí está confirmado lo de Juan, ¿verdad? Amor, de poder y de dominio propio. Tú puedes salir adelante. Tú tienes el amor en Dios que te da esa confianza. Tú tienes el dominio propio para decirle a tu alma: alma mía, no temas, sigue adelante, no te acobardes, ¿verdad? Es una orden de Dios que nos esforcemos y que seamos valientes. Vamos a hacer una oración y vamos a pedirle a Dios que esta tarde cualquier temor que haya estado rondando nuestros corazones sea echado fuera en el nombre de Jesús. Sea cual sea ese temor, ponlo delante de los pies del Señor en este momento y confía en Él con todo tu corazón. Padre, aquí estamos tus hijos, buscándote porque sabemos que dependemos de ti. Aquí estamos tus hijos, confiando en esas promesas maravillosas que tú nos dices, que tú estás con nosotros y que tú nos ayudarás y que tú no nos dejarás, Señor. Ponemos nuestra confianza entera en ti. Todo temor, todo miedo, Señor, a lo que sea, a la soledad, a la enfermedad, al fracaso, al rechazo, a la falta de trabajo, a incluso al propio castigo tuyo, Señor, porque tal vez manejamos cargo de conciencia, porque hemos pecado, porque tal vez hemos actuado mal, Señor. Todos esos miedos y temores los echamos a tus pies, Padre, en el nombre de Jesús, en este momento. Hermano, por favor, hermana, echa tus miedos delante del Señor. Él está preparado para recibirlos. Echamos nuestros miedos, nuestros temores y tomamos ahora, Señor, la confianza, la certeza de que tú estás con nosotros, de que tú eres nuestro ayudador, de que el hombre no nos puede hacer nada si tú nos proteges, de que nuestro enemigo espiritual no nos puede hacer nada si tú no, Señor mío, no se lo permites, y tú estás cubriéndonos, Señor mío, bajo la sombra de tus alas. Dice tu palabra: el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y les ayuda. Y nosotros te tememos a ti, nosotros estamos confiados en ti, nosotros te hemos entregado nuestra vida a ti, Señor. Por lo tanto, no vamos a temer nada, Señor mío, que nos pueda hacer daño, porque estamos esperando, Señor, cada día tu ayuda. Sabemos que tú eres, Señor mío, el que nos protege, el que nos saca adelante. En el nombre maravilloso de Jesús, rendimos todo temor, todo miedo, lo echamos fuera de nuestra vida en el nombre de Jesús y adoptamos, acogemos, hacemos nuestro en nuestra mente, en nuestro corazón, la confianza plena y la fe y la certeza en Dios, en el nombre maravilloso de Jesús. Amén y amén.